Nadie imaginaba que ese hombre tirado en la acera, con los zapatos rotos y una bolsa de plástico como almohada, algún día volvería a abrazar a su hija. Nadie lo miraba. Nadie se detenía. Era como si no existiera. Y lo peor, él también lo había dejado de creer. Se llamaba Ernesto. Tenía 54 años. Y durante casi una década, el frío del asfalto fue lo único constante en su vida. Había nacido en un pueblo pequeño del interior del país, donde los días olían a tierra mojada y las noches se cerraban con el sonido de los grillos. Era el mayor de 4 hermanos. Desde niño aprendió que el trabajo no se negocia, que el orgullo se carga en silencio y que llorar era algo que los hombres hacían solos a oscuras. Su madre, doña Carmen, era una mujer de manos callosas y voz suave. Lavaba ropa ajena para que sus hijos pudieran comer. Ernesto lo veía cada mañana y se prometía a sí mismo que algún día ella no tendría que volver a arrodillarse frente a una batea. Ese juramento fue el motor de su vida durante muchos años. A los 22 años emigró a la ciudad. Consiguió trabajo en una empresa de construcción. Era fuerte, cumplido, de esos trabajadores que llegan antes y se van después. En 5 años ascendió a supervisor de obra. Se casó con Rosa, una mujer alegre que hacía el mejor arroz con leche que Ernesto había probado en su vida. Tuvieron una hija, la llamaron Valentina. Y cuando la tuvo por primera vez entre sus brazos, Ernesto sintió que todo el sacrificio había valido la pena. La vida era pequeña pero completa. Un apartamento modesto, una mesa puesta cada noche, una hija que lo recibía corriendo cuando él llegaba del trabajo. No era riqueza, era algo mejor, pero los cimientos que parecen sólidos a veces tienen grietas que no se ven. La empresa donde trabajaba Ernesto quebró de un día para otro, sin aviso, sin liquidación completa. De la noche a la mañana, 100 familias quedaron sin ingreso. Ernesto buscó trabajo durante meses. Mandó currículos, tocó puertas, llamó a conocidos. El dinero ahorrado se fue consumiendo semana a semana, como el agua entre los dedos. Rosa comenzó a cambiar. No lo decía con palabras, pero Ernesto lo sentía en el silencio de las cenas, en la forma en que ella dejaba de mirarlo a los ojos. La presión se instaló en la casa como un huésped que nadie invitó. Ernesto, así no podemos seguir. Esa frase la escuchó un martes por la noche. Valentina dormía en su cuarto. Él estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café frío y una pila de facturas sin pagar. Rosa lo dijo sin crueldad, pero con una firmeza que él no supo cómo responder. 2 meses después, firmaron los papeles. Ernesto salió del apartamento con 2 maletas y la certeza de que había fallado. No como esposo, no como proveedor. Había fallado como hombre. Al menos eso fue lo que su cabeza le repitió durante años. Encontró una habitación pequeña que rentaba por semanas. Consiguió trabajos informales, cargando cajas, limpiando patios, ayudando en mudanzas. Pero cada vez que algo comenzaba a estabilizarse, algo más se derrumbaba. Una lesión en la espalda lo dejó fuera de trabajo 3 meses. Los ahorros otra vez desaparecieron. Y la habitación también. La primera noche en la calle fue en noviembre. Ernesto se sentó en un banco de plaza con su maleta entre las piernas y miró el cielo durante horas. No lloraba. Sentía algo peor que el llanto, sentía que era invisible, que el mundo seguía girando sin notar su ausencia. Los meses pasaron, luego los años. El frío te cambia la piel, el hambre te cambia el carácter, la soledad te cambia la mirada. Ernesto fue perdiendo capas de sí mismo, la risa primero, luego los planes, luego los recuerdos buenos, y al final, casi sin darse cuenta, perdió también la esperanza. Valentina tenía 12 años la última vez que la vio. Fue un encuentro breve, incómodo. Ella lo miraba con esa mezcla de amor y miedo que parte el alma. Ernesto no pudo sostenerle la mirada. Se fue antes de que ella dijera algo, porque tenía pánico de escuchar lo que sus ojos ya le estaban diciendo. Después de eso, silencio. Años de silencio. Hubo noches en que Ernesto se preguntó si sería mejor desaparecer del todo. Si su hija estaría mejor sin esa sombra que era él. Si su madre seguiría rezando por alguien que ya no merecía oraciones. Y una de esas noches, tirado bajo un puente con una fiebre que le quemaba el pecho, murmuró algo que no había dicho en años. Dios, si todavía me escuchas ya no puedo más. No esperaba respuesta. Nunca la esperamos cuando llegamos al fondo. A la mañana siguiente, una mano lo despertó. No era la mano de un ángel. Era la de un hombre de unos 60 años, con overol azul manchado de pintura, que le ofrecía un termo de café caliente y un pan envuelto en servilleta. Se llamaba Don Aurelio. Era un pintor de paredes que pasaba por ahí cada mañana camino al trabajo.
Llevaba 3 semanas viendo a Ernesto en ese mismo lugar, y ese día decidió que ya no podía seguir pasando de largo. «Come primero, después hablamos». Ernesto no supo qué decir. Hacía tanto tiempo que nadie le ofrecía nada sin querer algo a cambio, que la bondad le resultó extraña, casi sospechosa. Pero comió, y don Aurelio se sentó a su lado sin apuro, sin lástima, solo con esa presencia tranquila de quien sabe que el silencio también acompaña. Con el tiempo, esa mano tendida se convirtió en algo más. Don Aurelio habló con el dueño de una ferretería cercana. Consiguió que Ernesto hiciera pequeños trabajos a cambio de un salario mínimo y un cuarto en la parte trasera del local. No era mucho. Era un techo, una cama, una puerta que se podía cerrar por dentro. Ernesto tardó meses en creer que aquello era real. Se despertaba de noche convencido de que lo echarían. Pero don Aurelio seguía apareciendo cada mañana con su termo y su silencio cómplice, recordándole sin palabras que merecía estar ahí. Un domingo, mientras barría el patio de la ferretería, Ernesto encontró una hoja de papel pegada en la pared. Era un aviso escolar, una feria de talentos. El nombre de la institución educativa lo dejó paralizado. Era el Colegio de Valentina. Tardó 2 semanas en decidirse. Se compró una camisa en una tienda de segunda mano. Se cortó el cabello. Y una mañana de sábado, con el corazón golpeándole el pecho como nunca antes, se paró frente a las puertas del colegio. La vio desde lejos. Valentina tenía 20 años ahora. Era alta, con el mismo gesto de determinación de su madre y los mismos ojos oscuros de él. Estaba organizando unas sillas junto a otras estudiantes y reía de algo que Ernesto no alcanzó a escuchar. Esa risa. La reconoció inmediatamente. Era la misma risa de cuando tenía 5 años y él la lanzaba al aire en el parque. Se le nublaron los ojos. Se quedó parado sin poder avanzar. Fue ella quien lo vio primero. Se detuvo, lo miró, y en su rostro pasaron en segundos todas las emociones que los años habían acumulado, la confusión, el dolor, la rabia y debajo de todo eso, algo que Ernesto no se atrevía a nombrar todavía. Papá, una sola palabra, dicha en voz baja, como si tuviera miedo de que fuera una ilusión. Ernesto no pudo hablar, solo asintió, y cuando ella caminó hacia él, despacio, y lo abrazó sin decir nada más, sintió que algo que llevaba años roto dentro de él comenzaba a soldarse lentamente, como lo hacen las cosas que valen. Hoy Ernesto tiene 57 años. Trabaja tiempo completo en la ferretería de don Aurelio, que ya lo considera como un hijo. Tiene una habitación propia con una ventana que da a un árbol. Habla con Valentina cada semana. Está reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, lo que el tiempo y el dolor se llevaron. No tiene todo lo que perdió, pero tiene lo que necesita. Y cada mañana, antes de salir, mira esa ventana y ese árbol, y recuerda la noche bajo el puente, cuando creyó que nadie lo escuchaba. Alguien sí escuchaba. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Hay personas en tu vida que necesitan recordar que el fondo no es el final, que los milagros a veces llegan con overol azul y un termo de café. Etiqueta a alguien que necesite escuchar esto hoy.